Muy bien, pues nuevamente, qué bueno que nos acompañan a esta charla que hemos titulado El arrepentimiento y la línea de no retorno. Vamos a reforzar, vamos a recordar este tema tan importante y para que quede un registro en nuestras redes, en los canales de YouTube para posteriores referencias. El arrepentimiento y la línea de no retorno. Qué bueno que nos acompañan nuevamente y habiendo orado, habiéndonos saludado, vamos a iniciar esta charla. El arrepentimiento y la línea de no retorno. Dice en la literatura judía algo muy interesante. 7 cosas fueron creadas antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado, formado, dice la literatura judía, 7 cosas fueron creadas para su funcionamiento. Una de ellas es la Torá, la Teshuvá, el arrepentimiento, el jardín del Edén, el Geinom o el infierno, el trono de gloria, el templo y el nombre del Mesías. Y pues interesante que de estas 7 cosas creadas antes de la fundación del mundo, tenemos la Teshuvá, el arrepentimiento. Antes de que todo fuera creado, el arrepentimiento, el concepto del arrepentimiento estaba en la mente de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debería estar antes de la fundación del mundo? Este concepto debería existir. Porque, dice la misma literatura judía, para mantener la existencia del mundo. Para mantener la existencia del mundo. Un mundo sin Teshuvá, un mundo sin arrepentimiento, perecería inevitablemente a los ojos del juicio de Dios. Por eso fue importante que eh, este concepto del arrepentimiento antes de la fundación del mundo, porque nuevamente un mundo sin arrepentimiento perecería inevitablemente a los ojos del juicio de Dios, ya que la Torá contiene preceptos de realización o de hacer y de abstención o de no hacer y muchos castigos explícitos, como ustedes los han visto. Era necesario teshuvá o el arrepentimiento para que en caso de que el hombre pecare, tuviera tiempo de retornar, de reconsiderar. Pues de no ser así, el mundo no sobreviviría ni una generación, como dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por eso fue importante el concepto de arrepentimiento o que existiera el arrepentimiento, el funcionamiento del arrepentimiento desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué les parece? Nuevamente, nuevamente, dice aquí, la Torah contiene preceptos de hacer y no hacer y castigos explícitos. Así es que Teshuvá era necesaria para que en caso de que el hombre pecare, cosa que siempre sucede porque dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca pecare, dice, tuviera tiempo de retornar, de reconsiderar, pues de no ser así, el mundo no sobreviviría ni una generación. Entonces, esa es la importancia, como pueden ver, es la importancia del arrepentimiento, el concepto de arrepentimiento antes de la fundación del mundo. Vamos a ver un poquito ahora acerca de la palabra que está detrás de, la palabra hebrea que está detrás de la palabra arrepentimiento. Ya lo habíamos visto un poquito de esto en nuestra clase de términos bíblicos. La palabra hebrea que está detrás de la palabra arrepentimiento es la palabra teshuvah. Teshuvah es la palabra hebrea para arrepentimiento, que viene la palabra shuv, que significa en su más básica y literal traducción, regresar a un estado previo o lugar. Eso es lo que significa teshuvah o su raíz shuv, regresar a un estado previo o lugar. Donde quiera, escuche muy bien esto, donde quiera que el arrepentimiento es necesario o sea necesario, lo será porque hubo previamente un desvío o abandono del camino correcto. ¿Ok?
Donde quiera que el arrepentimiento sea necesario o es necesario, lo va a hacer porque hubo previamente un desvío o abandono del camino correcto. Dice en Segunda de Reyes 17:13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos, vuélvanse Teshuvá, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Era necesario volver. Dice: volveos de vuestros malos caminos, y en su lugar dejar esos malos caminos. ¿Qué hay que hacer? Guardar los mandamientos y las ordenanzas. Esto es, hubo un desvío, un abandono del camino correcto, que eran los mandamientos, las ordenanzas, la comunión con Dios. Hubo un abandono de todo esto para seguir nuestros malos caminos, pero la invitación del Señor en todo momento, todos los profetas, eh, el mensaje de Yohanan, de Juan y de Yeshua: volveos de vuestros malos caminos. Y en lugar de esto, guarden sus mandamientos, guardemos sus mandamientos y las ordenanzas. No es suficiente dejar de hacer lo malo. No es suficiente solamente dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno, lo correcto. ¿Me explico? O sea, sustituir toda esa actividad, toda esa energía de hacer, de seguir nuestros malos caminos, todo ese enfoque, energía, vitalidad, eh, ¿cómo se le llama también a esto? Pues sí, todo esto, lo que tenemos enfocado en estos malos caminos, pues vamos a usarlos y enfocarlos en guardar los mandamientos y las ordenanzas, con la misma pasión que seguíamos nuestros malos caminos, con esa misma pasión seguir los mandamientos y ordenanzas. En la invitación de todos los profetas, ¿ok? Y dice: volveos de vuestros malos caminos, guarda mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Como ya explicamos en nuestra charla de términos bíblicos, arrepentirse es volverse de un estilo de vida contraria a la Torá o a la ley de Moisés a un estilo de vida que busca guardar y practicar la Torá. Arrepentimiento es cesar de realizar acciones contrarias a la Torá y empezar a vivir de acuerdo a la Torá. Nuevamente, lo repito, no solamente es dejar de hacer lo malo, sino en su lugar hacer lo bueno, lo que es funcional, lo que es con propósito, con sentido. ¿Ok? Muy bien. Dice en Ezequiel 18, del 21 al 22, más el impío, si se apartare o hiciere teshuvá de todos sus pecados que hizo, y en su lugar, como hemos estado diciendo, guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Entonces, estos versículos, que lo que estamos tratando de resaltar es el hecho de que Teshuvá es volvernos, dejar de hacer lo malo y volvernos a guardar los mandamientos, los estatutos que Dios prescribió a través de sus siervos, los profetas. ¿Ok? Ahora, aquí viene algo interesante. Ya hasta aquí hemos aprendido que Teshuvá es una piedra fundamental, es un cimiento, como vimos aquí. Vamos a ver aquí mejor esta frase, esta idea. Tan importante como cimiento es el arrepentimiento, que explica el doctor Damen Abraham lo siguiente: no importa cuán extraordinarios sean los recursos dados por Dios,
Si no nos arrepentimos de corazón, Dios no nos perdona. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos aprendido algunas cosas interesantes. Número uno, Teshuvah es un concepto que debió haber existido antes de la fundación del mundo, porque si no, ninguna generación hubiera sobrevivido. ¿Ok? Número dos, si podemos resumir hasta aquí, recuerde que el arrepentimiento, el Teshuvah, es apartarnos de los malos caminos, ¿ok? Y no solamente dejarlos de practicar, de seguir los malos caminos, sino en su lugar guardar todos los estatutos, todos los preceptos prescritos en la ley, en la Torá. ¿De acuerdo? Número tres, es tan importante el arrepentimiento como una piedra fundamental, como un cimiento. ¿Por qué? Porque no importa cuán extraordinario, se explica el doctor Damen Abraham, no importa cuán extraordinarios sean los recursos dados por Dios, si no nos arrepentimos, si no hay arrepentimiento, que es piedra fundamental, si no nos arrepentimos, Dios no nos perdona. Esto es, el recurso a nuestro favor, que Dios introdujo al mundo a nuestro favor, fue Yeshua. Pero aún con este recurso tan extraordinario dado por Dios, si no hay arrepentimiento, no podemos acceder al perdón. ¿Qué les parece? O sea, Yeshua, lo máximo, el, el máximo recurso de Dios para la humanidad, pero hay una llave para acceder a ese recurso. Y es que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, así de importante es el arrepentimiento. Teshuvah o el arrepentimiento, entonces, es un recurso de gracia y misericordia extraordinario del Señor para que sus hijos encuentren el camino de vuelta a casa, el camino de vuelta a la Torá, el camino de vuelta al Padre. Eso es, así es de importante la Teshuvah. Si un día andamos aquí perdidos, si un día nos extraviamos, si un día nos desviamos de los propósitos de Dios, que bueno, esto Dios, que hay un recurso, para regresar al Padre, para regresar a casa, para regresar a la Torá, para regresar a, a, a definir y establecer relación y lazos con nuestro Padre. O sea, no estamos perdidos. Hay siempre un camino de vuelta a casa seguro y confiable, y este camino es el camino del arrepentimiento, de la Teshuvah. ¿Ok? Muy bien, ahora aquí viene interesante. Ya hablamos, recuerden, nuestro tema es el arrepentimiento y la línea de no retorno. ¿Qué queremos ahora transmitir a través de esto? De la línea de no retorno. Ahora, aunque parezca increíble creerlo, hay un punto en la vida más allá del arrepentimiento. Hay un punto, hay un momento en la vida, en nuestras vidas, que están más allá del arrepentimiento. ¿Ok? Fuera el arrepentimiento, fuera los límites del arrepentimiento. Parece increíble, oye, pero sí, el arrepentimiento siempre va a manera de arrepentirnos, o sea, siempre va a estar disponible. Pues sí, pero hay un punto más allá del arrepentimiento que le podemos llamar el punto o la línea de no retorno, cruzar la línea de no retorno, esta línea de no retorno, este punto en la vida que está más allá del arrepentimiento, existe. Existe. Vamos a echarle un vistazo primero a lo que Maimónides decía en su exposición llamada Las reglas del arrepentimiento. Y dice así, escuche muy bien con atención. Es posible
que una persona cometa un pecado terrible o muchos pecados al punto de que la verdadera justicia del juez o del concilio celestial dictamine que el castigo para tal pecador por cometer tales pecados voluntariamente, ¿ok? Cometer tales pecados voluntariamente y con conocimiento. Cuando uno actúa así, dice Maimónides, es posible que se le retenga el arrepentimiento. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hay un momento en que se cometen ciertos pecados, pecados voluntarios, con conocimiento, con rebeldía. Dice, y es posible que cuando se cometen este tipo de pecados, dice Maimónides, se dictamine que el castigo para tal pecador es que se le retenga la teshuvá o el arrepentimiento y no se le dé la capacidad de arrepentirse de su maldad. ¿Ok? ¿Qué les parece? Para que muera y perezca eternamente junto con sus pecados que cometió. Continúa Maimónides diciendo, esto es como se dijo a través del profeta Isaías, en Isaías 6:10, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. Ya explicamos un poquito de Isaías 6:10. No lo vamos a hacer ahora, pero Maimónides cita Isaías 6:10 para apoyar este comentario. Es posible que se cometan pecados terribles a tal grado que el juez verdadero dictamine que el castigo para tal pecador por cometer tales pecados voluntariamente y con conocimiento sea que se le retenga la teshuvá y no se le dé la capacidad de arrepentirse de su maldad. Y nuevamente, Maimónides cita Isaías 6:10, dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Así también, continúa Maimónides, dice, se afirma en 2 de Crónicas 36, del 15 al 16. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, se imaginan, burla de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que llegó un punto, ese punto, esa línea de no retorno, ese punto más allá de arrepentimiento, y dice, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo, dice, remedio. Es decir, pecaron voluntariamente y aumentaron la rebeldía hasta que se volvieron culpables de que se les retuviera el arrepentimiento, que es la sanidad, dice Maimónides. ¿Qué les parece? Entonces todo indica que efectivamente hay una línea de no retorno, hay una línea que se cruza, una línea que está más allá, ¿okay? O está al límite del arrepentimiento y ya más allá, ya se nos bloquea, se nos retiene la capacidad de arrepentirnos. A nadie nos gustaría andar pisando esos terrenos, ni al límite ni al borde. ¿Me explico? Continúa Maimónides diciendo, por esta razón está escrito en la Torá, ya vimos este tema, y endureceré el corazón de Faraón. ¿Qué pasó con Faraón también? Cruzó la línea de no retorno, hubo oportunidad para que aceptara, para que reconociera, pero llegó un momento en la vida de Faraón que cruzó esta línea de no retorno y por eso Maimónides lo pone como ejemplo y dice, por esta razón está escrita en la Torá,
y endureceré el corazón de Faraón, puesto que Faraón pecó por sí mismo al principio y maltrató a Israel que moraba en su tierra, tal como está escrito, vamos y burlémonos de él, de Israel, decía él. La lógica dictó negar el arrepentimiento de él hasta que haya pagado. Por lo tanto, Dios endureció su corazón. ¿Qué les parece? Tenemos un tema también llamado cuando Dios endurece el corazón. Puede echarle un vistazo, pero es esto, cuando ya de tanto y tanto el hombre persiste en pecar, en caminar por ese camino, o valga la redundancia, llega un momento en que, dice Maimónides, la lógica dictó negar el arrepentimiento de él hasta que haya pagado. Por lo tanto, dice que Dios endureció su corazón. Entonces ya cruzó la línea de no retorno y no hubo otro camino que endurecer su corazón. Échale un vistazo a esta clase titulada Cuando Dios endurece el corazón. Esto es, Dios fortaleció su decisión, Dios a esa decisión que él tenía, Faraón la fijó, la fortaleció y le dijo, si quieres caminar por ahí, está bien, yo voy a fortalecer tu corazón para que te mantengas firme y sigas caminando por donde tú quieres, no porque Dios haya endurecido su corazón unilateralmente y haya hecho de Faraón un robot, sino que quieres caminar por ahí, le dio la fortaleza en su corazón para que se mantuviera firme y siguiera caminando. ¿Ok? Cruzó la línea de no retorno. Veamos ahora en Deuteronomio 2:30. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque el Señor tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Otro ejemplo de alguien obstinado, terco, que se quería mantener en esa posición que hizo Dios, igual que Faraón, endureció su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, dice. También endureció el corazón de este rey Sehón de Hesbón. En Josué 11:20 dice, porque esto vino del Señor, que endurecía el corazón de ellos, de los cananitas, el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como el Señor lo había mandado a Moisés. Otro ejemplo de un corazón que Dios endureció a causa de su rebeldía, de su terquedad. Dios fortaleció su corazón, lo endureció para que siguiera en esa posición, y al seguir en esa posición, dice, hizo guerra con Israel y pues fueron destruidos. De manera que los israelitas en la época de Elías también cometieron muchas iniquidades. Los israelitas en la época, en los tiempos de Elías, cometieron muchas iniquidades. El arrepentimiento fue impedido de aquellos que cometieron estos muchos pecados, como dice en 1 Reyes 18:37. Les has vuelto el corazón, es decir, les impidió el arrepentimiento. O sea, Dios les volvió el corazón. ¿Por qué? Porque ya les había impedido el arrepentimiento. Concluye Maimónides diciendo lo siguiente. Así, se puede concluir que Dios no ordenó a Faraón que hiciera maldad sobre Israel, ni sobre Sehón pecar en su tierra, ni sobre los cananeos actuar con depravación, ni sobre Israel para servir a los ídolos. Más bien, todos ellos pecaron por sí mismos y fueron culpables de que se les retuviera el arrepentimiento. Ellos, con su proceder,
con su rebeldía, con su terquedad, obstinación, fueron culpables de que se les retuviera el arrepentimiento. No más. ¿Qué les parece? Entonces es posible, existe este concepto de la línea de no retorno. Una línea de no retorno que seguramente a nadie nos gustaría andar pisando esos terrenos. Ok, pero Dios actúa así. No sobre nuestro libre albedrío, sino sobre nuestra decisión de continuar por ese camino. ¿Me explico? Ya hablaremos después del tema de libre albedrío. Pero Dios no actúa pisoteando nuestro libre albedrío. Dios actuó como actuamos. Como yo quise decidir, como yo estuve resuelto, Dios lo que hace es fortalece tu corazón, te da la fuerza, te da la fuerza para que resistamos y sigamos adelante en nuestra loca carrera. Hay un comentario en la literatura judía que dice, Dios guía al hombre por el camino que él quiere transitar. ¿Tú quieres caminar por ahí? Y Dios con muchos medios diciendo, no es por ahí, no es por ahí, como el pueblo de Israel a través de los profetas, del mensaje, otro mensaje, pero insistes en caminar por ahí, dice esta frase en la literatura judía, Dios guía al hombre por el camino que él quiere transitar. ¿Quieres caminar por ahí? Casi que hasta él te lleva de la mano. ¿Quieres transitar por ahí? Vamos a caminar por ahí. Ok. Pero no pisotea a Dios nuestro libre albedrío, sino actúa sobre la base de nuestras decisiones, de nuestra obstinación. Y es como actuó con Seón, con el pueblo de Israel, con Faraón, ok, con los cananitas. Así actuó, ¿de acuerdo? Y como dijimos hacia el principio, como dijimos al principio de la porción de, de ahora de tratar el tema del punto, la línea de no retorno, dice Maimónides, es posible que una persona cometa un pecado terrible o muchos pecados al punto, llega un punto, eh, a la cúspide, al punto de que la justicia de Dios dictamine que el castigo para tal pecador por cometer tales pecados voluntariamente y con conocimiento, a sabiendas, se le retenga de Teshuvah, el arrepentimiento, y no se le dé la capacidad de arrepentirse, sino que continúe en esa carrera. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Si al hombre se le concede libre albedrío, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió con Faraón. Si al hombre se le concede el libre albedrío, la libre decisión, ¿cómo es que muchos versículos en las escrituras aparentan como que Dios retuvo la capacidad de una persona o de una nación para arrepentirse? ¿No es eso negar la libre elección de la persona para mejorar sus caminos? En lugar de eso, Dios obligó a varias personas a permanecer en su estado pecaminoso y como resultado fueron destruidos. ¿Cómo es compatible esto con el libre albedrío? Ya habíamos visto la respuesta del Rambam como referencia, es bastante clara. El punto básico es que ese es el último recurso. ¿Cuál es el último recurso? Que Dios retiene el arrepentimiento. Muy raramente, escuche muy bien, muy raramente Dios llega a negar a una persona su libertad de elección. Muy rara vez. Solo uno que ha desobedecido repetidamente, descaradamente, en rebeldía, a sabiendas, ok. Uno que ha desobedecido repetidamente y descaradamente la voluntad de Dios, hace que Dios a veces lo fuerce a permanecer en su estado pecaminoso. ¿Qué les parece esta idea? Muy raramente Dios actúa así.
de retener el arrepentimiento. Muy raramente Dios llega a negar esta libertad de elección. Solo uno que ha desobedecido repetidamente, a sabiendas, con rebeldía y descaradamente pisotea la voluntad de Dios, esto hace que Dios a veces lo fuerce a permanecer en su estado pecaminoso, como fue con Faraón, el ejemplo. No lo deja ir, no lo deja ir, no. Ok, permanece en ese estado. Así quédate. Si esa es tu decisión, sigue por ahí. ¿Me explico? Igual con los cananitas, quieren seguir, así sigan. Seón, así sigan. Israel, si quieres, así sigue. Raramente Dios llega a negar a una persona su libertad de elección. Y bueno, esto es cuando Dios hace esto, es como si Dios hubiera renunciado a esa persona. Dios ha renunciado a esa persona, a esa nación, por así decirlo. ¿Cómo se escucha esa frase? Que Dios renuncia a tal persona, dice, ya fue mucho. Le envié personas, le envié mensajes de una u otra manera y no quisieron y no quisieron. Dice, es como si Dios renunciara a esa persona. Dice Dios, ya, renuncio a ti, sigue tu camino. Es una frase muy fuerte, como si Dios renunciara a una persona. ¿A quién le gustaría que Dios renunciara a nosotros? Que ya no se esforzaran y que ya no hicieran nada por nosotros. ¿Me explico? No, Dios no lo permita nunca, ¿verdad? Pero este punto de no retorno, esta línea de no retorno, este estado en el que Dios lo fuerza a permanecer en ese estado pecaminoso, en el que se cierra la puerta del arrepentimiento, es como si Dios ya hubiera renunciado a esa persona. ¿Ok? ¿Es posible que exista que Dios renuncie a una persona, a una nación? Sí, ya lo vimos. Ejemplos. Seón, los cananitas, Israel, el faraón. Ejemplos son contados. Porque como dijimos, muy raramente llega Dios a negar a una persona su libertad de elección. Raramente, a lo mejor nos vamos a encontrar efectivamente ejemplos muy escasos aquí y allá. ¿Por qué? Porque sucede raramente. Pero llega un momento en que dice Dios, ya, hasta aquí, como sucedió en el versículo que vimos ahorita, dice, lo vimos en el versículo, un minuto, aquí. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente, porque Dios nos ama. Siempre Dios está buscando atraernos a Él con cuerdas de amor y constantemente envió palabra a ellos por medio de sus mensajeros, unos con un tono más suave, porque cada quien tenía su personalidad, otros más rudos, pero de una u otra manera Dios envió constantemente palabra a ellos, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos, en cambio, ¿cómo pagaban? Hacían escarnio, burla de los mensajeros, menospreciaban las palabras, se burlaban de sus profetas, y el profeta como representante de Dios estaban burlando de Dios, porque el profeta era un shaliach, era un enviado de Dios. ¿Hasta que dice? Hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo. ¿Y qué dice el texto? Y no hubo ya remedio. Raramente Dios llega a ese punto, pero ok, sucede. Dios renuncia a un grupo de personas o a una persona. Pablo, el emisario Pablo decía lo siguiente, y como ellos, en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Cuando dice ahí, Dios los entregó, la palabra griega paradidomi es entregar en las manos de otro, dar en custodia, ser condenado. Ya, Dios renuncia. Lo que estamos diciendo, como que ya Dios renunció, ya los entrego en manos de alguien más. Por eso dice ahí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, ya, a otro lugar, ya no en las manos de Dios, para hacer cosas que no convienen. Y la palabra griega para entregó es para didomi, entregar en manos de otro, dar en custodia, ser condenado. Los entregó a una mente reprobada, esa palabra reprobada, adoquimos, una mente reprobada, no pasar la prueba, no apto para, ok. Y eso encontramos en Romanos 1:28. Ya llega un momento en que Dios renuncia y pasa a manos de otro. O en 2 de Timoteo 2, del 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, aquí, a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice, por si Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Están en manos de otro, pero es posible que si Dios les conceda que se arrepientan, por si quizá, ok. O en 1 Juan 5:16, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Dice, hay un pecado que sí lleva a la muerte. Y en este caso, no digo que se ore por él, ya. Sino Juan, aquí en este texto, ya, alguien que cruzó la línea de retorno, ya, yo ya te digo que ya no pidas por él. Ya cruzó la línea de no retorno, tomó su decisión, siguió de largo como Faraón, como Seón, como los cananitas. Sigan adelante. Ya no te pido que ores por ellos. Muy bien, hasta aquí hemos aprendido de la importancia del arrepentimiento antes de que el mundo fuera creado. Hemos aprendido que la Teshuvah, el arrepentimiento, no simplemente es dejar de hacer lo malo, sino volvernos a guardar los mandamientos, los preceptos de Dios. Hemos aprendido que existe el concepto de la línea de no retorno, que raramente Dios la usa, ¿verdad? Pero es posible que Dios cierre las puertas del arrepentimiento, bloquee para que se puedan arrepentir, no porque Dios haya pisoteado su libre albedrío, sino porque quisieron seguir esa carrera, ese camino, y Dios simplemente dice, bueno, ya, que siga transitando por ahí. Ok. Y bueno, es un hecho demostrado muy importante un hecho demostrado muy importante para esto es que el arrepentimiento es realmente un regalo de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios. El hecho de que Dios en general nos da tiempo para reconciliar nuestra maldad y regresar a Él es un regalo inmerecido del cielo. Por derecho, Él podría destruirnos en ese momento por burlar su voluntad. Él igualmente tiene todo el derecho de negarnos la capacidad de arrepentimiento. Realmente se lo debemos a Dios en el momento en que lo desafiamos. La capacidad de arrepentirnos, realmente Dios actúa en el momento en que lo desafiamos y Él está en su derecho. No, Dios no tiene que esperar hasta que podamos lamentarnos de nuestros pecados y arrepentirnos. No tendría que esperar.
Tampoco tiene que darnos el libre albedrío para cambiar nuestras mentes por completo. Todo es un favor divino, uno que solo Dios bien puede decidir retener si hemos probado su paciencia mucho tiempo. Pero el arrepentimiento es un regalo de Dios. Es misericordia de Dios el que podamos tener acceso al arrepentimiento. Incluso sin negarnos el libre albedrío, sin negarnos el libre albedrío, tú sigues con tu libre albedrío, Dios tiene muchos medios para hacer que Teshuvá sea más difícil, o el arrepentimiento sea más difícil para los que no lo merecen. ¿Cómo ven? Incluso sin negarnos el libre albedrío, o sea, sigues con tu libre albedrío, pero Dios tiene muchos medios. Escuche muy bien, Dios tiene muchos medios. Tú conservas tu libre albedrío. Finalmente, Faraón conservó su libre albedrío, quiso caminar por ahí. Bueno, Dios lo único que hizo es, esa decisión que tomaste, yo la voy a fortalecer. Incluso sin negarnos, vuelvo a repetirlo, incluso sin negarnos el libre albedrío, tú conservas tu libre albedrío, Dios tiene muchos medios para hacer que el arrepentimiento, la teshuvá, sea más difícil para los que no lo merecen. ¿Ok? Pero si somos bendecidos, Dios puede llevarnos al arrepentimiento. Pero Dios tiene muchos medios para hacer que el arrepentimiento sea difícil para los que no lo merecen. Muchas maneras. ¿Ok? Muchas maneras. Ejemplos de que se sigue enojando y suceden cosas malas. En vez de que entienda la persona, se sigue enojando, y en vez de que la entienda la persona que necesita acercarse, se sigue enojando, y me explico, eso lo puede hacer Dios. Lo puede hacer más difícil, puede ser más difícil que una persona. Dios tiene muchos medios para hacer que una persona le sea más difícil arrepentirse si realmente no lo merece. Pero si somos bendecidos, si hemos encontrado gracia delante de Dios, Dios puede llevarnos al arrepentimiento, puede guiarnos, darnos una luz, y nuevamente tomar en nuestras manos este recurso, el arrepentimiento, y regresar a casa, regresar al Padre, regresar a la Torah. ¿Ok? Cuando una persona sufre de aflicción, debe examinar sus caminos para determinar el motivo de Dios para afligirlo. De la misma manera, Jonah, en su libro de Las puertas del arrepentimiento, escribe que debemos usar nuestras señales. Esto es muy interesante, me suena muy interesante. Dice Jonah en Las puertas del arrepentimiento que debemos usar nuestras señales de vejez que se avecinan, como nuestro cabello canoso, si tenemos la suerte de tener todavía alguno, como signos de que nuestro fin se acerca, y usar tales recordatorios para regresar a Dios mientras todavía somos capaces. Así es que el ver las canas, el ver las arrugas, es muestra de que me está dando la oportunidad, es una muestra, una señal de que tengo que regresarme a Dios. Ok, signos de que nuestro fin se está acercando. Y debemos utilizar tales recordatorios para regresar, para hacer teshuvá. Ok, para regresar a Dios mientras todavía somos capaces. En otra porción, Maimónides aborda una pregunta relacionada. Si Faraón realmente no tenía libre albedrío para arrepentirse, ¿por qué se molestó Moisés en acudir a él repetidamente pidiéndole que se arrepintiera? ¿Qué sentido tenía preguntarle a Faraón algo que el mismo Dios atestiguó que no haría? O sea, ¿para qué iba Moisés? ¿Para qué siguió yendo Moisés? Y no, y no, y no, y no. Y cuando le endureció su corazón, como quiera, seguía yendo Moisés, y Faraón seguía contestando, no, 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 no. ¿Por qué se molestó Moisés en seguir yendo delante de Faraón? Y Maimónides responde que Dios realmente no envió a Moisés a Faraón por el bien de Faraón, para ver si después de que repetidas ocasiones, Moisés rechazó y tuvo la oportunidad. Pero después de que ya Dios endureció su corazón, siguió Moisés yendo. ¿Por qué? Pregunta Maimónides. ¿Por qué siguió yendo? Pues ya Dios endureció su corazón, decidió su camino ya. ¿Por qué siguió yendo? Y dice Rambam, bueno, esto no lo hizo
Dios no siguió enviando a Moisés a Faraón por el bien del Faraón. El faraón no tenía otra opción ya en este punto, ya que rechazar, porque él ya lo decidió. Dice, fue más bien para llevar a casa este mensaje básico para el resto de la humanidad. ¿Cuál es el mensaje para el resto de la humanidad? ¿Cuál es el mensaje para todos nosotros? Cuando Dios retiene el arrepentimiento de un hombre, ninguna fuerza en la tierra puede llevarlo a cambiar su mente. ¿Qué les parece? Ya no hay nada. Ninguna cantidad de pestes ni sufrimientos podía cambiar la mente de Faraón. ¿Sí notaron eso? Ya nada pudo hacerlo cambiar de parecer. Ni las pestes, nada de lo que sucediera, sin importar cuán absurda y patentemente irracional se había vuelto el rechazo del Faraón. Él no tenía elección y Dios iba a usar al obstinado y viejo Faraón en toda su obsesión histérica para enseñar al mundo esta lección. ¿Cuál es esta lección? Ninguna fuerza en la tierra puede llevar a cambiar la mente. ¿Me explico? Nada. Nada, cuando ya Dios retiene el arrepentimiento, no hay nada ya que lo haga cambiar a esa persona. No que, vuelvo a repetir, lo que Dios haya pisoteado, su libre albedrío, lo haya hecho un robot, sino que Él persistió en caminar. Dios lo que hace, fortalece su corazón, fija esa voluntad, fuerte voluntad en su corazón y sigue caminando por ahí, sigue caminando por ahí. Ya no habrá nada en la tierra que lo haga cambiar de parecer. Nada. Como en el caso de Faraón, ni la peste, ni ninguna otra plaga, nada lo va a mover y va a seguir caminando. Y esta es la lección para aprender. Ninguna fuerza en la tierra puede cambiar la mente, ¿ok? Cuando Dios retiene el arrepentimiento de un hombre. Tenemos que entender cómo funciona este endurecimiento del corazón para empezar. ¿Sabía el faraón que su mente estaba siendo controlada? Quería decir sí, pero la palabra no salía de su boca. O al menos faraón pensaba que estaba tomando su propia decisión. Los comentaristas explican lo siguiente: Dios realmente no eliminó, como ya dijimos, por completo el libre albedrío del faraón. Dios no estaba simplemente controlando la mente y las acciones de faraón, haciendo que su boca dijera no cuando realmente él quería decir sí. Tampoco estaba haciendo creer al faraón que estaba actuando racionalmente cuando su mente estaba claramente desquiciada. Más bien, lo que Dios realmente hizo, como lo atestigua la misma Torá, el documento, el escrito, fue fortalecer el corazón de Faraón, siendo esta la traducción real de la frase. Cuando dice que Dios endureció en su corazón, es Dios fortaleció, fijó el corazón de Faraón. ¿Qué quiere decir? Que Faraón realmente no quería arrepentirse. Faraón realmente no quería arrepentirse. Toda su vida dejó en claro que no tenía interés en aceptar la voluntad de Dios o en actuar amablemente con sus súbditos. Era rebelde, así quería actuar. Eso había en su corazón. Dios, por lo tanto, pues fortaleció, fijó, ¿ok? Endureció el corazón del faraón. Lo que hizo fue darle a Faraón la fuerza. Esto es muy interesante, como dijimos. Lo que hizo Dios fue darle al Faraón la fuerza para resistir las plagas, al menos después de que cada una de ellas pasara. Fortalecía su corazón, le daba fuerza a su corazón para resistir cada plaga. ¿Ok? Faraón pudo así ser fiel, él fue fiel a su maldad, a su decisión. Dios no pisoteó su voluntad. Dios simplemente fortaleció su decisión para que Faraón siguiera siendo fiel. ¿Eso quieres? Yo te fortalezco para que sigas siendo fiel y leal a tu decisión. ¿Eso quieres? Por ahí va. Es increíble. Las plagas ya entonces no lo forzaron a sucumbir, ya. No hubo nada, no hubo poder en la naturaleza que lo pudiera hacer cambiar de parecer. Las plagas no lo forzaron a sucumbir, pudo vivir sus convicciones
malvadas, actuando como realmente quería actuar. Él quería actuar así, para que Dios pudiera mostrar a la humanidad de una vez por todas quién era en realidad Faraón. Por lo tanto, teóricamente al menos, el Faraón realmente podría haberse arrepentido y realmente lo hubiese deseado, pero solo si realmente quisiera hacerlo con su creador. Moisés regresó una y otra vez a Faraón para dar la oportunidad, pero Faraón, fiel a sus decisiones, a su elección, con fortaleza en su corazón, pues lo que hizo fue revelarse a sí mismo como un tonto obstinado que siempre, como el tonto obstinado que siempre había sido, el rebelde que siempre había sido. ¿Ok? En la literatura, escuchen muy bien ahora este concepto. En la literatura del Pirkei Avot, literatura judía, se enseña algo muy interesante. Arrepentíos un día antes de morir. Arrepiéntete un día antes de morir. Bueno, ¿cuándo exactamente es un día antes de morir para cada uno de nosotros? ¿Cuándo es ese día antes de morir? Dios no nos lo dice por una buena razón. Si Dios fuera tan cercano como para informarnos sobre las fechas del fallecimiento de cada uno de nosotros, tendríamos la conveniencia, así actuaríamos, la conveniencia de esperar hasta unos días antes, si no es que horas antes, y arrepentirnos. Esa sería nuestra conveniencia. Pero Dios no nos otorga ese lujo. Nos gustaría pensar a todos que nuestro día está a muchas décadas de distancia. A todos nos gustaría pensar eso, que mi día de muerte está a muchas décadas de distancia. Tenemos mucha vida para vivir antes de eso, antes de tener que preocuparnos de enfrentarnos cara a cara con nuestro Creador. Pero no tenemos que mirar muy lejos a nuestro alrededor, y ustedes han visto muchos ejemplos, para darnos cuenta de que para muchos ese día de la muerte fue mucho antes de lo que nadie sospechaba. Todos pensamos que tenemos nuestro día, nuestra fecha de fallecimiento lejos, ¿no? Pues, otros 10, 20 años, 30 años. A todos nos gustaría pensar eso, ¿eh? A todos nos gustaría pensar, no, tengo lejos, tengo fuerza, tengo vitalidad, estoy joven, estoy chavo. A todos nos gustaría pensar que nuestro día de fallecimiento está muy lejos, ¿ok? Pero para muchos, ese día de la muerte fue mucho antes, y ustedes lo han visto, lo han visto. Ese día de la muerte fue mucho antes de lo que nadie sospechaba. Nadie sabe cuánto adelante de nosotros está nuestra fecha de fallecimiento. Debemos estar cerca. Debemos estar a mediano tiempo, lejano. Nadie sabe. Nadie sabe cuándo, qué tan lejos está nuestra fecha de nacimiento, de fallecimiento, perdón, hacia adelante. Y muchos pensamos que está muy lejos. Pero pues ya ven, conocemos ejemplos de que realmente no estaba tan lejos. Ya estaba a días, a horas, la fecha de fallecimiento. No lo sabemos. De todos los que estamos aquí, nadie sabe dónde está su línea, su fecha de fallecimiento. Así es que arrepintámonos todos los días. Arrepintámonos todos los días. Busquemos al Señor, imploremos misericordia, como dice el texto en Proverbios y en Salmos. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Ok. Claro, no queremos vivir, yo sé que nadie quiere vivir con el pesado sentido de la muerte flotando sobre nosotros, estar preocupados, ¿verdad? Pero debemos ser conscientes de nuestra mortalidad. Llegará el día en que cada uno de nosotros comparecerá ante Dios, donde cada una de nuestras acciones será revisada y medida cuidadosamente y recompensada o castigada. Así es que asegurémonos de prepararnos mientras aún haya tiempo. Y como dijimos ahorita, que las canas, las arrugas, sean como una señal para decir,
el tiempo pasa, el tiempo avanza y aún estoy a tiempo. Dios me ha permitido llegar a este tiempo, pues para arrepentirme, para corregir, para volverme a sus caminos. Bajo ninguna circunstancia debemos postergar el arrepentimiento. Bajo ninguna circunstancia debemos postergar el arrepentimiento. Recordemos que el tiempo pasa y no se detiene. Suena como canción, es una realidad. El tiempo pasa y no se detiene. Así es que no debemos postergar el arrepentimiento. Nadie sabe dónde está su línea de fallecimiento. Debemos recordar también que la inclinación al mal no descansa. O sea, no postergues el arrepentimiento, por la inclinación al mal está ahí siempre, siempre, y se fortalece, y siempre el mal va creciendo, 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 creciendo. No posterguemos el arrepentimiento porque la inclinación al mal no descansa. No posterguemos el arrepentimiento porque nadie tiene los días garantizados. Ok. Y no postergue el arrepentimiento porque con el tiempo se olvida el remordimiento, se olvida esa sensación de culpabilidad. Y postergas el arrepentimiento y después ya se olvida ese sentimiento de culpabilidad, se hace ligera, ya, la superaste, la superas, y eso hace que uno postergue el arrepentimiento. Así es que todos los días, como dijimos ahorita, arrepiéntete, arrepiéntete un día antes de morir. Ok. Y bueno, pues tomemos esta charla en consideración, con seriedad, y que podamos ir meditando en estos puntos que vimos. Que haya sido de bendición y que pueda quedar atesorada esta enseñanza, esta charla en sus corazones, y que podamos echar de ella mano en el tiempo necesario, en el tiempo justo. Gracias a todos por su atención y pues un fuertísimo abrazo para todos.